La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. ¿Cómo están, queridos hermanos? Qué lindo estar otra vez más a través de este medio para comunicarnos con ustedes. Como estamos estudiando estos días la carta de Pablo a los Efesios, con esta frase que el libro de Efesios es nuestro GPS, el lugar donde nos va a llevar al lugar correcto, nos enseña cómo caminar por la vida, llegando siempre al lugar correcto por Dios. Pero también usamos esos números GPS, esa frase GPS para decir el gran plan del Señor para nosotros. Hoy nos toca hablar sobre Efesios 4. ¿Sí? Pero antes de hablar de Efesios 4, me gustaría hablar un poquito de música. Qué hermoso escuchar eso, una buena canción. Han escuchado recién al abrir y al cerrar el programa, hay buena música. Pero la buena música se logra no solamente con uno o dos o más instrumentos. Se logra a través cuando los instrumentos tocan juntos, en armonía, y todos hacen el esfuerzo para que cada uno hace su parte, pero luego uno escucha la música completo. Usted puede escuchar distintos instrumentos que individualmente tal vez sonarían muy raros, pero cuando juntos tocan, se puede escuchar melodías de lo más preciosas. Cada domingo seguramente en su iglesia, si usted va, y si no va a la iglesia, usted sabe lo que estoy hablando, porque la buena música nos gusta escuchar a todos. Bien, vamos al libro de Efesios 4. Dice así los primeros versos del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, les pido que anden como es digno de la vocación que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados a una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros les da la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bien, ¿qué está hablando el apóstol? Está hablando aquí de lo que decimos de la música, la importancia de la unidad en la iglesia, la importancia de orar por la unidad. Estamos trabajando y estamos animándonos a orar unos por otros, pero en este caso, en este tiempo, nos está hablando de tres temas muy importantes de la vida del cristiano, del creyente. La primera que vamos a ver hoy es cuál debe ser el carácter que debe tener el creyente, el cristiano. ¿Cómo debe ser mi carácter, su carácter? Luego tiene que ver con las creencias. ¿Qué es lo que usted cree? Carácter, creencias, ¿sí? ¿Qué yo creo? ¿Qué es lo que me une? ¿Qué es lo que es importante para mí? Y por último, ¿cuál es mi conducta? ¿Cómo yo me conduzco? ¿Cómo debo yo conducirme en la vida, en la iglesia y entender de qué se trata esto? Pero bueno, vamos al primer punto. No solamente Pablo acá en Efesios habla de la unidad, sino dice, compórtense como son dignos. Es bien interesante. Él está hablando de que debemos comportarnos de la manera como debemos comportarnos. Por ejemplo, nosotros muchos en América Latina nos damos cuenta, es decir, ¿qué esperamos de un político? Que actúe de manera correcta para el voto, para lo cual fue elegido. Por ejemplo, uno si ve un policía, espera que el policía no sea corrupto, espera que sea una persona que cuide el orden de la ciudad o con donde sea,
pero que cumpla su papel. Un médico tiene que cumplir un juramento, debe trabajar de acuerdo a la vocación que ha trabajado, curar enfermos, ayudar. Entonces, mis hermanos, así como nosotros también como cristianos debemos vivir como cristianos, ¿sí? Por allí dijo Gandhi, que en su momento cuando era muy joven, que no le permitieron entrar en una iglesia cuando estudió en Inglaterra, dijo, no tengo problema con el Jesús, pero tengo problema con los cristianos, ¿no? Que los cristianos no vivían lo que el Evangelio decía que debía vivir. Pero no solamente lo dice allí, a los filipenses le dice, solamente le pido que se comporten como es digno. Y también dice en Colosenses, para que andéis como es digno, haciendo las cosas correctas. Cuán importante es vivir y movernos de una manera digna en la vida. Entonces, ¿cuál puede ser el carácter del creyente? Es interesante, ¿qué nos llama la unidad? La unidad entre nuestros hermanos, en la iglesia, hacer la voluntad de Dios en la familia, en el trabajo. Nos está hablando de todo esto, pero hace de algunas características que tienen que ver con cómo yo me comporto en la sociedad. Por ejemplo, dice, con toda humildad, ¿sí? La humildad es lo contrario, lo opuesto ¿a qué? Al orgullo. ¿Por qué será que puso primero que seamos humildes? Porque realmente el ser humano somos muy orgullosos, somos muy, muy orgullosos. Y tenemos que luchar con eso. Por ejemplo, habla, debemos ser humildes, no ser orgullosos, mansos, ¿sí? Y muchas veces la mansedumbre se entiende como alguien que es dócil, que todo el mundo puede abusar de él, que pueden maltratarlo, ¿sí? Y como decía el Chavo, era manso, no menso. Entonces, de eso se trata. La mansedumbre no es debilidad, sino esa parte del carácter de una persona tranquila, que tiene dominio propio, que puede realmente vivir una vida en paz y en mansedumbre. Después, paciencia. Y esto que a veces nos falta. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de soportar algo sin quejarnos, es resignarnos, pero no en el sentido de decir, oh, imposible, no. Una resignación de decir, son tiempos, es distinta, la persona es distinta, tengo paciencia con ellos, tengo paciencia con esta situación. Es aprender a vivir la vida sin reaccionar a una provocación que suceda ya sea por un hecho o una persona. Después dice soportándonos unos a otros. Quiere decir aprender a tolerarnos mutuamente. A veces somos muy egoístas, queremos que lo mío por sobre los demás. Y esto habla de que tengo que aprender a tolerarme, tengo que aprender a convivir, entender que el otro es distinto que yo y yo soy distinto a otro, y aprender a que somos distintos todos y tenemos que aprender a tolerarnos. Quiere decir, tenemos que aprender a caminar juntos. Y dice, en el vínculo de amor, amarnos. No es un sentimiento, es una decisión. Es algo que uno tiene que experimentar. El amor no puede ser impuesto, el amor se debe sentir, el amor se debe decidir, el amor se debe trabajar. Si no, dígame usted que está casado, si no, dígame usted que está casada, y si no, usted que está de novio, ¿qué es el amor? Es algo, no es imposible imponerlo, ¿no? Uno debe trabajar cada día con eso. Así que es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que estar hablando del carácter del cristiano. Nos va a ayudar a vivir bien en la iglesia, nos va a ayudar a vivir bien en la sociedad, nos va a ayudar a vivir bien en la familia, en el trabajo y en el mundo, ¿no? La segunda cosa que habla de cuál es lo que el creyente cree, es muy interesante. Aquí en la Biblia, Pablo usa 7 expresiones y usa la palabra solo. Es muy interesante que use esa palabra solo, porque miren, para resaltar la unidad, él va a decir que hace una expresión de una fe, un bautismo, una manera de creer, y está muy relacionado a la oración que se conoce como la oración sacerdotal de Juan 17, cuando dice, para que sean uno como nosotros, que los guardes, que sean unos. Continuamente habla, deseamos que estemos unidos para que la gente crea. Mis hermanos, ¿cuáles son las cosas que somos unos? Y una frase muy linda que estuve viendo esta semana es, nosotros no creamos la unidad,
sino que nosotros debemos mantenerla, porque la unidad es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. ¿Cuáles son los 7 elementos o factores de la unidad? Un solo cuerpo, ¿sí? Es cierto que hay muchas congregaciones alrededor del mundo, pero somos un solo cuerpo, una sola iglesia de Cristo. Y en la iglesia local tenemos que expresar esa expresión, un solo cuerpo. Un solo espíritu, un solo espíritu. Si es bien es cierto que el Espíritu Santo es el que nos bautiza, el que proporciona la unidad, debemos permitir que este Espíritu Santo pueda controlar nuestra mente. Un cuerpo, un espíritu. Para los gentiles o para la gente en Éfeso, era tremenda la cuestión de un espíritu. Miren, cuando estamos en algún país o compartiendo el evangelio con, por ejemplo, digamos, alguien hindú, de una religión hindú, el tema de ellos no tiene un conflicto con Jesús directamente, porque ellos tienen millones de dioses. El tema es que aquí dice un cuerpo, un espíritu. Y para los efesios, que adoraban a muchos, podían entender claramente cuando él estaba pidiendo fidelidad a un espíritu, que era el Espíritu Santo. Un cuerpo, un espíritu, una sola esperanza. Creer y tener la esperanza todos juntos, que estamos en este barco de la vida cristiana, pero sabiendo que vamos a llegar a su presencia con la esperanza juntos. Un solo Señor. Eso es tremendo. Para los romanos, para ellos el Señor era el César. Para los efesios, la señora era Diana de los efesios. Entendía bien que nada de eso era verdad, sino que el Señor Jesucristo era un solo Señor. Una sola fe, creencia activa, es lo que yo creo, lo acciono juntos. Y un solo bautismo. Es cierto que puede estar hablando acá del bautismo del Espíritu Santo como el bautismo en agua, pero posiblemente está hablando de los dos porque es la expresión, ¿cuál es la expresión? Que uno entra a la familia de Dios a través del bautismo. Y termina siendo un solo Dios y Padre que es de todo lo creado, es por todos, en todos. Es bien importante lo que dice la palabra del Señor. Así que esa es la vida cristiana. Que el Señor nos da, pero nosotros debemos aprender a mantenerla. Y por último, ¿cuál debe ser la conducta del creyente? Mis hermanos, tenemos que hacer dos cosas. Reconocer que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y que nosotros, sus hijos, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo. Y mantener la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? Su palabra es verdad. Su palabra es la única verdad. Y el amor fortalecido a través del Señor. Si no queremos que haya falsas enseñanzas en nuestra iglesia, tenemos que afirmarnos en la verdad. Tenemos que aprender a estudiar la palabra juntos, en el hogar, en la casa del Señor. ¿Cuál es la fuente de la verdad? La palabra de Dios. Mis hermanos, hoy en este momento donde tenemos acceso a tantas herejías, escuchaba un pastor decía, escápese de esas iglesias herejes. ¿Cómo definir que una iglesia está diciendo bien o mal? De acuerdo a la palabra de Dios, leamos y instruyamos. Cuando le dicen que, por ejemplo, que hay otra, aparte de la Biblia, la tradición, que aparte de la Biblia hay otro libro, que la Biblia ha sido corrupta, entonces ellos tienen la revelación perfecta. Mi hermano, escuche bien, hay una sola fe, una sola verdad, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿Es difícil para nosotros? Es posible que sí. Pero es lo que nos pide el apóstol, que seamos uno, que nos esforcemos en cosas que son muy prácticas. Seamos humildes, seamos honestos, seamos cuidadosos unos con otros, porque son cosas prácticas. La fe se mantiene a través de la unidad, a través de la humildad, a través del amor. Aprendamos a trabajar juntos en armonía. ¿Y qué recomendaciones te dejo? Si eres rápido para la ira, deberíamos empezar a trabajar para aprender a ser pacientes. Si tendemos a ser orgullosos, egocéntricos, a veces presuntuosos de lo que somos o lo que tenemos, ¿quién no tiene problema con esto, no? Usted me dirá, ¿y usted es argentino? Y bueno, sí, está bien, soy argentino, luchamos con eso también. Pero no me diga que no, porque si hay una cosa que he conocido, que no hay otra cosa que cada uno es orgulloso de su nacionalidad. Si no, mira hacia adentro, quiere que le cuente, le podría contar tantas historias, pero no. Pero mis hermanos, aprendamos a ser humildes. A veces somos muy insensibles con el dolor de otro, obstinados, a veces mandones, con intenciones de imponer nuestra voluntad. Tal vez deberíamos aprender a ser un poquito más mansos.
Y si tenemos problemas, somos intolerantes con los demás, tal vez deberíamos empezar a trabajar soportándonos unos a otros en amor. Mis hermanos, como siempre, Guillermo Mangieri, los amo en el Señor, que Dios los bendiga y aprendamos del apóstol que está preso. Yo le decía a los hermanos en la iglesia, nosotros debemos estar orando por el que está sufriendo, pero Pablo, preso, dobla sus rodillas y clama por la iglesia para que la iglesia sea uno en el Señor. Y que ser uno hay que poner esfuerzo propio, hay que esforzarse, hay que hacerlo. La unidad nos da el Señor a través de su Espíritu Santo y nosotros debemos mantenerla. No pide que creamos la unidad ya tenemos, nosotros tenemos que mantenerla. Escuchen bien, la unidad ya ha sido dada, debemos mantenerla. Muy bien, Dios los bendiga y nos volvemos a ver la semana que viene estudiando el libro de Efesios juntos. Y recuerde, la oración del apóstol es que seamos uno. Que Dios los bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al alegre el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.